El Morral del Cazador, con Javier Pérez. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al blog El Morral del Cazador. En la anterior entrevista estuvimos hablando del Hispania y el Bretón. Hoy vamos a continuar analizando otra raza de perro más, el setter, y ya que hablamos de esta raza, aprovechamos también para hablar de una modalidad en la que yo creo que es la que más destaca, que es la caza de la becada. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos a Santiago Fernández. Muy buenas, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo va la temporada del Arcea por el norte este año? Bueno, pues la temporada becadera en el norte está siendo un poco escasa. O sea, la entrada de las mismas, debido a la climatología y a las condiciones meteorológicas que están ahora mismo reinando, hacen que no sea uno de los años más propicios. Y a las alturas de temporada que nos encontramos, que ya prácticamente estamos en esa media o en esa mitad de temporada, pues nos hacen pensar que no va a ser una de esas grandes temporadas como ocurrieron en el año pasado o hace sobre todo 2 y 3 años, que fue una entrada masiva con muchas becadas levantadas y vistas en toda la cornisa, ¿no? O sea, la becada es una ave migratoria, entonces depende mucho de la climatología, del frío, si viene más frío o menos frío de Europa, de España, un poquito, depende de todo eso, ¿no? Sí, realmente parece ser que las poblaciones becaderas se definen en dos poblaciones, una nórdica y otra más mediterránea. Una sería la mediterránea, la que, digamos, entraría en todas las que se abaten en Cataluña, Mallorca, exactamente, incluso llegan al Atlas marroquí, y luego una que procede principalmente de lo que es la zona norte de las Islas Británicas, Escocia principalmente, Península Escandinava y Rusia, que son las que, por decir de alguna forma, llegarían un poco al centro peninsular y Cantábrico y desde Galicia hasta el País Vasco, ¿no? Entonces yo creo que hay una circunstancia que ya nos hace pensar que esos meses de septiembre, donde suelen ser, bueno, últimamente anticiclónicos con vientos del nordeste, es lo que más facilita la entrada de la becada. Ese viento nordeste, viento norte, que le ayuda mucho en sus movimientos migratorios, y que luego tradicionalmente siempre se pensaba esa primera luna de noviembre, ¿no? La luna llena, que parece ser que dado la luminosidad ayudaba. Yo cada día soy más partidario de pensar de que lo que realmente empuja a la becada a moverse es obviamente las temperaturas frías que empieza a hacer en sus lugares de cría y de donde pasan todo lo que es el verano, invierno, sí. el verano y al final pasan, y con esos vientos y esa climatología dura es lo que les incide a ellas y las obliga, digamos, a migrar hacia zonas más templadas, más cálidas. y más cálidas, ¿no? Supongo que, al ser del norte, y más concretamente asturiano, practicar la caza de la becada es algo que se lleva en la sangre. O sea, comparándolo un poco, sería como para los que cazamos, los que practicamos la caza en mano, la caza en la mancha de la perdiz, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo comparable. Yo creo que sí. Yo, leyendo a Delibes, siempre vi que con la pasión que él narraba esa caza en mano de la perdiz en tierras vallesoletanas, incluso como... Bueno, he dicho La Mancha, pero vamos, me refería a lo que es Castilla, las dos Castillas. Todo lo que es Castilla-León, Castilla-La Mancha, que es donde creo yo, incluso Andalucía, ¿no? Sí. En algunos casos ahora hay Jaén. zonas de perdiz brava y demás todavía que... El sur de Ciudad Real, Jaén, toda esa exactamente, zona es muy buena. Entonces, bueno, yo siempre escuchaba a Delibes hablar con esa admiración hacia la patirroja y sin embargo tradicionalmente la becada era una pieza incluso menor, ¿no? En los encuentros que ocasionalmente tenía en tierras castellanas, pues no les hacían así mucha tala. En Asturias obviamente es todo lo contrario. En Asturias yo creo que País Vasco también, Cantabria y Galicia, y Galicia, pues la becada sorda, chocha o como la quieran llamar en cualquiera de las zonas, creo que es algo que se lleva en la sangre y que en muchas ocasiones, como en mi caso, pasa de padres a hijos y que va casi adherida al código genético, ¿no? Es una modalidad siempre a rabo y camparado, como decía Castro Viejo, con el perro siempre delante y en compañía y bueno, siempre a perro puesto a la hora de tirarlo.
Hablando de a perro puesto, ya enlazamos un poco el tema. ¿Cómo fueron tus inicios cazando la arcea? ¿Con qué perros empezaste? Pues mira, nosotros en Asturias ya sabes que los tiempos van cambiando y cambia todo, cambia la tecnología, nos hace ir avanzando a pasos agigantados, pero yo siempre recordaré los inicios al lado de mi padre, cazando con una escopeta Haya paralela, de 2 tiros, nada especializada para lo que hoy en día son las armas de becada, Claro. Tanto en el choque como en el cañón y casi siempre... Estrellas. 3 estrellas, 3 y 1, 70 de cañón, Claro. Escopetas que podrían perfectamente servir para cazar la perdiz, que es una pieza que obviamente se tira en condiciones muy distintas a lo que sería la arcea, ¿no? Y casi siempre con setter inglés, casi siempre había y hubo una pequeña incursión de los pointers en una época de los años 70, pero principalmente con setter inglés. Yo, de hecho, he cazado con absolutamente todas las razas de setters habidos y por haber, desde el Gordon, el irlandés, el inglés en líneas Laverack o en líneas en distintos mantos, incluso ahora mismo que ya nos vamos a los perros, digamos, de gran búsqueda y denominados leveling, que son líneas más ligeras y con mucho más recorrido. Hacerse un perro casi a medida ya. Quiero un Realmente, perro... Realmente las líneas hoy en día se buscan para lo que tú comentas, es decir, cada día es más difícil, cada día hay más cazadores, cada día la dificultad de dar con las arceas o las becadas es más complicado y lo que se busca es pues dotar al cazador de esos perros de grandes recorridos, de capacidad física imponente, tanto en el plano del fondo como en el plano de las capacidades olfativas y de parada, y obviamente luego apoyándose en todo este tipo de tecnología, de collares, de beepers, de tal que faciliten pues el hecho de un cazador solo con un perro, pues bueno, tener alguna posibilidad más de localizar y tener ocasión de encontrarse con un lance, ¿no? Claro, es lo que te quería comentar, lo que dices tú de los beepers, los avisadores eléctricos, que hay gente que es detractora y otros que están a favor. ¿Tú qué opinas? Yo personalmente pienso que es algo está bien utilizarlo porque la caza de la arcea es una caza muy difícil, se hace en monte muy cerrado y es un tiro muy difícil, y si tú no tienes un perro, una referencia auditiva, porque visual tú le puedes perder en el monte, no sabrías dónde tienes al perro. Mira, realmente las condiciones cambiaron mucho de hace, y voy a hablar como si ya estuviese casi en la tercera edad, ¿no? Pero no es el caso. El problema es que en la década de los 40, que es en la que estoy, llevo, yo recuerdo perfectamente la primera arcea que abatí, la recuerdo como si fuese hoy. Mira, hablando de los perros, era una perra que se llamaba Eva, una setter inglesa maravillosa, que cazó hasta los 13 años. Yo la recuerdo ir quedando sorda y posteriormente ciega, y la recuerdo parando arceas y echándose en el suelo por la dificultad que ya físicamente tenía a seguir de pie haciendo la muestra. Claro. Y cuando la localizábamos, merced a estar cazando con ella con el campano tradicional, pues siempre la recuerdo vernos llegar y levantarse y volver a mostrar, o sea, era una cosa maravillosa. Pues yo mi primera arcea la maté con aquella perra puesta, y en aquella ocasión 2 pointer de 9 meses, hermanas, Laika y Lila, puestas a patrón, y dejándome mi padre cuando yo tenía 11 años una escopeta del 12 y tirándola y abatiéndola, ¿no? Son recuerdos que, sobre todo, porque en el marco donde se produce, todavía a día de hoy y esta semana, sin ir más lejos, al pie del río Sella me sigo moviendo, pues traen recuerdos muy, muy, muy imborrables, ¿no? De todas formas, hoy en día esto ha cambiado casi a 100%. Los tiempos que corren, la dificultad para quedar con tu amigo, debido a que los días de caza, pues sabemos todos que son jueves, domingos y festivos. Esa imposibilidad de hacerlo con más asiduidad, esa imposibilidad de decir, oye, pues hoy la levanto y mañana igual la abato, pues nos hace que muchas veces sea pensarlo de hoy para mañana, ir solos al monte asturiano con 1 o 2 perros, sin esa posibilidad de tenerlos controlados en todo momento, y sabiendo que los perros actuales no son aquellos perros que íbamos seleccionando como buenamente podíamos. Y que la becada no aguanta como antes. Ni mucho menos. Eso es
una realidad que tú apuntas y que yo te puedo asegurar que aquellas becadas, no sé si producto de ser mucho más becadas del año, climatología en la que yo recuerdo todos los inviernos cazando con escarcha y heladas que parecían montes nevados en vez de helados, ahora mismo prácticamente han desaparecido. Yo creo que todas las becadas que van entrando y que son becadas que han sido seleccionadas en base a las supervivientes y son becadas que peonan como perdices, que te salen por detrás, que valoran la posición del perro, la del cazador y van corriendo. Y que muchísimo. Hay para un lance en el que tú puedas tirar en condiciones, hay 10 en los que la oyes, te sale por detrás, te sale tapada, se vuela con anterioridad que tú llegues al pie de perro, se vuela antes de que el perro la detecte, es muy complicado. El Viper obviamente da más opciones. Moralmente, bueno, pues todos podemos tener ese condicionante y en ocasiones decir, bueno, pues mira, ocurre con la pesca, ¿no? La pesca sin muerte siempre está abierta a todo el mundo. La pesca sin muerte, gracias a que es una modalidad no tan invasiva como la caza, todo el mundo puede soltar lo que pesca o no. Es una cuestión de propia iniciativa. En el caso de la becada, yo creo que la utilización del Viper lo único que te hace es darte alguna pequeña opción, pero seguimos en lo mismo. El que quiera cazar con el tradicional campano, incluso con escopeta del 20, y monotiro también se puede hacer, ¿eh? Claro. No, hombre, yo supongo que a lo mejor la caza de la becada puede ser algo parecido. A mí me ha pasado una vez cazar perdices, a lo mejor en un monte muy, muy, muy cerrado y es muy difícil. O sea, tú las oyes salir, las llevas por delante, que salen tal, pero no puedes tirar porque no las ves. Visualmente no las tienes delante. No. Es muy complicado, tanto en la munición como yo recuerdo pues aquellos cartuchos que principalmente cuando ya éramos como muy avanzados en la época, éramos capaces de cazar con un cartucho de conejo, más dispersante, o sea, siempre fue una modalidad que vivió un poco de las evoluciones de otras cazas más populares. Es decir, nosotros llegó un momento en que tirábamos el cartucho de codorniz, por el número de perdigón, porque tirábamos dispersantes de conejo. De eso a todo lo que ahora se hace especial para la becada, que son esos cartuchos mini magnum de 40, incluso de 42 gramos, que asustan un poco en base a esa carga de plomo, pero que en definitiva piensa que el 80% del tiro y del plomo se queda en la maleza, se queda en la vegetación. Entonces se juega con esa debilidad que la becada tiene al tiro, que es cierto, es una pieza que nada tiene que ver con la dureza de una perdiz, que es capaz de aguantar lo inaguantable. La becada se cae con un pequeño perdigón. Sí, te vas como con una codorniz, a lo mejor. Claro. Sí, lo que pasa que es lo que te digo, Javier, al final el tiro se tapa en un 80%, entonces esos perdigones, que son los que a veces hacen la diferencia entre un lance positivo o un lance en el que no vas a tener suerte, porque en definitiva lo que tú dices, siempre tiras con la becada muy tapada. Ella es uno de sus mecanismos de defensa, salir hacia la zona donde sabe que va a estar tapada, y que cada vez, como nosotros solemos decir en el argot, son más listas, y estas son las hijas de las que van quedando. Claro. Y las hijas de las que van quedando son más listas de las que se quedan. Entonces es una evolución lógica. Es un tiro difícil, aunque sea en abierto, porque a mí me ha pasado en La Mancha se suele bajar alguna también, sobre todo en enero. Yo alguna he matado en diciembre, enero, a lo mejor una cada 2 años, no sé, pero he fallado también muchas a campo abierto, porque de salida sí que pienso que tiene una salida más lentorra, pero una vez que ya cogen velocidad es una ave que quiebra mucho. Sí, de hecho, a los que estamos habituados al tiro, ya sabes que cazamos con escopetas muy, muy especialistas. Principalmente yo creo que fueron los italianos los que empezaron a desarrollarlas, pero hay veces que, lo que te digo, yo ahora mismo pues cazo con una escopeta con 60 centímetros de cañón, con un cañón estriado para favorecer la dispersión del perdigón en el primer tiro, ya que son tiros que estamos hablando de 10-15 metros, nunca probablemente más, y con cartuchos en los que el taco pues sea un taco que permita que el cartucho funcione como debe. Y en el cañón siguiente, pues en este caso pues suele ser unas 4 estrellas, que jugamos casi siempre con los polichoques. Eso
hace que los tiros, como decimos, sean casi siempre a tenazón, es decir, tiros intuitivos. Lo de cubrir una becada, como puedes hacer una perdiz, el pasarle la mano, el tener ese swing, tiro todo. exactamente, mucho más mecánico o mucho más técnico, ¿no? Que es el cubrir, pasar, hacer el swing y en ese momento, ¡pam!, tirar de gatillo y ser una maravilla eso de estar viendo por el rabillo del ojo la perdiz 2 metros o metro y medio por detrás del cañón y verla caer como un trapo. La becada es distinto. Es como casi un tiro más como al conejo, muchas veces que un tiro más intuitivo y también hará mucho el encare, o sea, que tengas un buen encare con la escopeta que esté hecha a ti será muy importante también. La becada normalmente bota, entonces ese bote inicial, aunque la salida luego en vuelo no es tal, ese bote inicial que hace con la punta de las alas y la pata y las patas es un bote de 1,5 metros, 2 metros, brutal. En ese momento el encare, bueno, pues es complicado. Entonces, muchas veces tú date cuenta que hay gente que llegaba a matar becadas, como dicen, de sobaquillo, es decir, sin ni siquiera encarar la escopeta, es decir, con una posición, con la escopeta, la culata debajo de la axila e intuitivamente tirándole así, ¿no? Hay veces, yo recuerdo becadas, yo tengo becadas de haberme pegado en el arranque en el cañón de la escopeta. Con eso te lo estoy diciendo todo. O tirar en cuclillas. Muchas veces en cuclillas, desde el suelo, arrodillado en zonas en donde, por decirlo de alguna forma, hay acebales muy sucios por arriba, pero limpios por debajo, donde la becada sabes que la única opción que tienes es arrodillarte y en el primer 1,5 metros del bote tratar de abatirla, si no ser complicado. Es un tiro muy, muy peculiar. Y luego, yo lo que te comentaba, al estar habituado a ese tipo de tiros, en el momento en que una becada la levantas en abierto, bueno, pues no sé por qué circunstancia, a mí concretamente me cuesta porque lo que tú dices, ese vuelo quebrado normalmente en forma de ángulo recto siempre al final y demás, pues al no tener esas referencias habituales y visuales, pues te hace quedar un poco expuesto y bueno, pues no es un tiro fácil. Así como para la perdiz estarías mucho más predispuesto a precisamente correr la mano, hacer el swing y hacerte con ella, pues en la becada en abierto el carecer de referencias a veces es un hándicap. Bueno, volviendo un poco al tema del setter, ¿qué destacarías de la raza? Cualidades, la muestra, yo pienso que tiene una muestra espectacular, me encanta, el cobro. Mira, yo creo que el setter obviamente es lo que hablamos siempre, es un atleta con un traje que a veces no le permite mostrar lo que realmente es, ¿no? Los perros, por decirlo de alguna forma, como los pointers, incluso los bracos, algunos perros, digamos, de pelo menos abundante, se está viendo esa capacidad física, esa morfología espectacular, que en el setter a veces va un poco por su capa obviamente seleccionada para las inclemencias del frío y sobre todo de la vegetación también, porque el manto del setter la cubre muchas veces de todo lo que es el marco donde se mueve, ¿no? Mucha maleza, mucha vegetación, mucha zona de espino y es una forma de protección. Pero yo creo que el setter es como, por decirlo de alguna forma, para mí es el felino de los perros, tanto en sus movimientos, las guías que te hace a las becadas, con ese posicionamiento. Yo siempre me acordaré de un día con mi hija, que tiene 11 años, pero que probablemente haya vivido lo que muy pocas niñas, que es tener la suerte de salir caminando de nuestra casa con su padre una tarde de domingo a sacar a nuestros perros y por esa circunstancia del día en cuestión decirle, si quieres llevamos la escopeta y nos metemos un poco y demás, y aquellas preguntas me decía, ¿por qué Lola en aquel entonces tristemente me desapareció ahora en junio, que era una perra que solo le faltaba hablar? Decía, parece un gato, papá, parece un gato. ¿Cómo se arrastra? Parece más un gato que un perro. ¿Por qué hace eso? Dije yo, no te preocupes, que muy pronto lo vas a ver, ¿no? Y después de una guía de 20-30 metros, llegar al punto donde bloquea la becada, la para, te la muestra en dirección a ti y sale, pues bueno, esa forma, esa inteligencia para con la becada, esa forma de conocerla, de saber dónde la becada se va a bloquear, de tener esa capacidad de nariz, tanto para también ventear, no es un perro que ventee como el pointer, pero también es un perro que si tiene que levantar la nariz, la levanta y ser capaz. Esa capacidad física luego de resistencia al frío, y ahora mismo, sobre todo con las líneas Leveling y de Gran Busca,
ese físico que es un poco también su pega, ¿no? Yo creo que los detractores del setter lo que le ven es un perro con un recorrido tan amplio, tan largo, tan espectacular, que a veces, como decimos en el argot, cazan para ellos. Sí. Pero yo creo que es una cuestión de educación y es una cuestión de amoldar el cazador al perro, el perro al cazador, y ser capaz de aprovecharte de las condiciones y no verlas como un hándicap, ¿no? El tema de que un perro salga... A ver, sí que es verdad que hay razas que son tienen más tendencia a irse de la mano del cazador y tal, pero yo pienso que si tú un perro no le educas, sea la raza que sea, como dices, va a cazar para él, como dices tú, o por lo menos no va a cazarte a 20 metros, Mira, que es la distancia. Yo, Javier, 15, yo te digo que he evolucionado de el medio, cuando el medio no era tan hostil, es decir, cuando la abundancia de becadas, quiero decir, cuando un cazador normal, en una salida al monte sin pretender nada más que disfrutar del mismo, y con un perro mediano, era normal levantar 4 o 5 becadas, pues estaba muy bien que el perro pues te cazase a 20, 30 metros, claro. Y de hecho sí, porque... era algo como muy celebrado, ¿no? Hoy en día yo entiendo que eso es imposible. Y que te levantaba, lo que tú dices, 10 becadas en un día a lo mejor. Claro. Ahora mismo el hecho de encontrarte con una, con dos, no cabe duda. Años en los que hay una entrada masiva, de no hace tanto, pues puedes llegar a situaciones como las de hace muchos años. Yo hace 2 años, en una jornada de jueves, con Lola levanté 14 becadas a perro puesto distintas. Eso es una maravilla. También te puedo decir que maté las 3 del cupo y gracias. Entonces también te da un poco la dificultad de un cazador solo con un perro solo. Pero eso no es habitual, con lo cual el perro tiene que recorrer mucho más. El perro tiene que tener un contacto visual más campo, claro. mucho menor que el que se tenía anteriormente. Y el perro lo que tiene es que tener esas capacidades de muestra firme incluso de bloqueo de la pieza, de esa guía a la llegada del cazador, por supuesto, nunca antes, porque puede incluso el hecho de animar en ese sentido, a un perro a entrar en un momento de muestra. Yo no soy partidario porque un perro al final se acaba acostumbrando a ese tipo de comportamiento y puede hacerlo en un momento en el que tú no estés detrás. Claro. Yo siempre, nunca motivo a mis perros a que entren, a romper, todo lo contrario, entro en muchas ocasiones yo, porque la becada en muchas ocasiones está tal, incluso casi que me patronean a mí. Y ellos lo que tienen que hacer es tener una muestra muy firme, y si obviamente ellos ven que el efluvio se va alejando, guiarla, claro. Que es básico en un perro de becada, el que guíe una becada que se está moviendo por el suelo. Pero nunca animarlos a que ellos sean los que te levanten esa becada, porque en un momento determinado puede ocurrir que tú no estés en posición y la becada obviamente se levante. Aunque ya sabes que ellas en algún momento determinado pueden precisamente, y a sabiendas de estar escuchando un viper y no fijar al cazador, volarse solas con muchísima facilidad, eso está claro. Bueno, Santiago, pues que tengas un final de temporada bueno, que termine todo bien y que también disfrutes de actividades como el rececho y de la pesca, que sé que te gustan mucho. Sí, la verdad es que lo que hay que tratar es de seguir vinculados al medio natural, desde el punto de vista cinegético, incluso de la conservación, porque uno puede disfrutar desde todos los ámbitos, y por supuesto a seguir sufriendo detrás de las becadas y detrás de todo lo que signifique especie cinegética, y algún día también disfrutar de las perdices, que nosotros en Asturias las tenemos escasas, pero alguna hay, y no sé si por esta orografía nuestra son muy duras, muy bravas y muy complicadas también. No, allí no hay repoblación, por lo cual será la lecturirufa de toda la vida. Sí, realmente aquí lo que hay es sitios muy concretos, en zonas como muy muy situadas, zonas del suroccidente asturiano, principalmente de Gaña, Somiedo, Ibias, y bueno, por supuesto que también en zonas más centrales como Cangas de Onís, pero bueno, son pequeños bandos que por desgracia
yo creo que por el desuso de la tierra y la escasez de cereal no van a más, y por mucho que en ocasiones tratamos de preservarlas, de vedarlas y demás, es una pena ver que cuando sales al monte los bandos no crecen, y esos bandos son bandos, bueno, pues los de toda la vida, y que van desapareciendo simplemente por su propia naturalidad, ¿no? Y al final, bueno, pues es una desgracia, porque siempre hubo bastante perdiz, tanto parda como roja, y la verdad es que ahora mismo la caza de la perdiz parda está prohibida, ¿verdad? Está prohibida, sí. La perdiz parda lleva prohibida. Yo, mira, este año precisamente me dio mucha alegría cazando en Lena, ya a bastante altura, resechando en junio un rebeco. Pues levanté en los 2 días que fui el mismo bando 2 veces, y la verdad es que es una maravilla verla salir, sí, a 2.000 metros, 2.100 que estábamos en la tesa y en la mesa, ver levantar ese bando de 8 o 10 pardas, que luego tienen un comportamiento similar a la roja en montaña, pero bueno, es una perdiz un poco menos brava, ¿no? Una vez que dan la quebrada son perdices que aguantan mucho la muestra del perro, y que por esa característica suya, en el momento en que se levantan son, vamos a decirlo entre comillas, más vulnerables. Exactamente, ¿eh? Sí, es como las perdices cuando sales de casa y las tienes en la puerta de casa, pues esas dices tú, joder, pues estas me dan más apuro tocarlas, las ves todos los días, ahí el bandito al lado de casa, y dices, bueno, que estas yo no las voy a tocar, si las quiere tocar otro que venga de fuera, vale, pero yo no las voy a tocar, pues... Mira, aunque venga de un cazador, parece mentira, cuando uno tiene el instinto predador, en este caso, por ejemplo, sobre la becada, yo hace 3 años tuve 2 becadas a 50 metros de mi casa, y yo las levantaba todos los días de caza. Y disfrutabas con ello. Sin escopeta. Las tengo filmadas, las tengo idas con mi familia y con los perros de compañía, haciendo de tal, y nunca en mi vida disfruté tanto de poder ver tantas muestras, y sin escopeta, con lo cual, cuando hay perros que están hechos, como este caso era aquella perra Lola, que ya era una perra de 9 años, hecha totalmente, que no le afectaba para nada que tú le matases la pieza o no. No soy partidario de hacerlo con un cachorro, porque puedes llegar a despistarlo, sí. Pero es una maravilla también el tenerlas ahí tan a pie de casa que no poder perder ese espectáculo que podías tener garantizado. O sea que yo lo entiendo cuando las tienes a pie de casa, que disfrutes más, sí, casi viéndolas que abatiéndolas, ¿no? Totalmente. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. A ti, Javier. Buenos días. Buenos días. Un saludo. El Morral del Cazador, con Javier Pérez.